Muy buenos días. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de las plataformas de la Iglesia Cristiana Zareta, eh, por medio de las plataformas de YouTube y Facebook, por este su programa Tiempo de Reflexión. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a través del tema Cumpliendo la Gran Comisión. Por supuesto que nos vamos a dirigir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Compartiremos tres versículos, son el 18 y el 20. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues bien, para cumplir la gran comisión es necesario tener claro que cuál es esa gran comisión. Y definitivamente si nos vamos al versículo 19, nos dice que vayan y hagan discípulos. ¿Y hacer discípulos para qué? Puede uno pensar, bueno, ¿y cuál es la finalidad de hacer discípulos? Por supuesto que el Señor quiere que sus seguidores, que las personas que crean en su nombre, realmente se conviertan en sus discípulos. Es probable, no podemos negar que una persona en el último instante de su vida, en el último minuto, reciba a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepienta de todos sus eh, errores, de todos sus pecados que haya cometido a través del trasegar de su vida y, y el Señor por supuesto que lo recibe. En el capítulo 27 de, del mismo Evangelio encontramos a dos personas que fueron crucificadas juntos con el Señor Jesucristo y en algunos de los Evangelios encontramos que efectivamente Él dijo, Señor, acuérdate cuando estés con, en tu reino y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, fue el primer salvo a través de la obra del Señor Jesucristo. Así que, ¿para qué hacer discípulos? Pues para tener vida eterna, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Dice que Él envió, el Dios Todopoderoso, a través de su misericordia, envió a su Hijo para que todas las personas eh, que creamos en Él, ¿cierto? No perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Así que para realmente tener esa condición de discípulos, pues necesitamos unas condiciones, pero para ser discípulo, o sea, el hecho de ser discípulo tiene una sola finalidad, ¿cuál es? Vida eterna, mi amado hermano. Y discípulos, pues los discípulos también tienen funciones que cumplir. Pero en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para cumplir esa gran comisión debemos partir de unas premisas que son indispensables para el ejercicio de esa comisión. ¿Cuál es? Recordemos que primero que todo el Señor Jesús le dice, mire, todo poder, toda potestad, dice en la versión Reina Valera, toda me es dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que partiendo de ese concepto primario, tenemos que tener en cuenta entonces, bueno, al Señor Jesús le puede encomendar todo poder. Entonces, si yo soy su discípulo, pues estoy amparado por Él, guiado por Él y las promesas de Él, muy seguramente yo las voy a recibir. Y que para Él no hay nada imposible. Si Él le fue dado todo potestad, todo poder en la tierra y en el cielo, pues entonces no tengo duda de que definitivamente con Él alcanzaremos la victoria. Tenemos que hacer claridad que esa victoria no significa que no vamos a tener dificultades. Claro que sí, pero con Él las venceremos. El número dos,
Él les eh, dice que le da en la potestad le da en el cielo y en la tierra, dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice, a todas las naciones. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Si ya somos unos discípulos, si tenemos claro que el Señor Jesucristo tiene todo el poder, que para Él no hay nada imposible, pues ya amparado por esa protección divina, por ese respaldo divino, mejor, pues ya nosotros no tenemos excusa para no ir a los diferentes lugares donde se nos encomiende, Señor, que vayamos. Ahora, eh, cuando dice ir a todas las naciones, significa que yo como colombiano entonces tengo que ir a la China, a Estambul, a varios lugares del mundo que no sea Colombia. No necesariamente. Recuerdo que en alguna oportunidad un pastor decía, yo quería ser misionero en el mundo asiático y sin embargo dice, el Señor me mandó para que fuera pastor en un pueblo aquí muy pobre de Colombia, así que no necesariamente tiene que ser en otras latitudes, en otras culturas, sino que puede ser aquí mismo, en nuestro país. Hay algunas personas que mencionan como tribus urbanas, unos grupos de jóvenes que no están siendo alcanzados por el Evangelio. Por lo tanto, ir a esas personas también implica ir a todos los lugares de la tierra. Por tanto, mi amado hermano, mis amigos, si de pronto usted dice, lo que pasa es que yo no tengo la capacidad de, o los recursos, mejor, para ir a otras latitudes del mundo, pues entonces no puedo hacer esa gran comisión. No, 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 no necesariamente. Aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, en Rebolo, si es necesario, es posible hacer la gran comisión. El Señor nos dijo, vayan a todas partes, pero empecemos por acá. Recuerdo que en Hechos 1:8 dice, vamos a leerlo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice, y me seréis testigo. ¿Dónde? Dice, en Jerusalén, es decir, en el lugar donde vivían ellos, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que el Señor empieza por el mismo lugar donde están residiendo ellos, donde están en ese momento. Así que eh, el hecho que yo no pueda salir, que no tenga la posibilidad o la facilidad para hablar otros idiomas, eso no me limita para que vaya a los lugares a ser discípulos. Y número 3, ¿qué pide el Señor? Dice, enseñar que guarden todo lo que yo les he mandado. Eh, Aquí hay una situación entonces que implica que nos vayamos hacia atrás. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Verdad? Pero básicamente eso lo podemos resumir en dos cosas. Primero, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿cierto? Y segundo, al prójimo como a sí mismo, o como dijo el Señor Jesucristo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Pues tanto que entregó su vida por su pueblo. Entonces, eso es lo que hay que enseñar. Ya. Para ser el discípulo, pues tenemos que tener en cuenta esas tres premisas fundamentales. Uno, que estamos amparados por el Señor Jesucristo y Él tiene todo el poder porque a Él le fue dado. Segundo, que tenemos que ir a todos los lugares. No hay lugar donde nos tengamos la posibilidad de negarnos para no ir. Porque no es que ese lugar no me gusta, porque hay alguna situación o porque es que definitivamente yo quiero ir a otros lugares. Pues si el Señor lo puso para que fuera a ese lugar hay que ir. A un hospital, a una cárcel, no sé, tantos lugares, a esos barrios deprimidos, no sé, a esos lugares. Si el Señor nos manda, pues allá toca ir. Y número 3, pues enseñar que guarden las cosas que el Señor nos pidió que guardáramos. ¿Cuál es fundamentalmente? Pues por supuesto que su palabra, ¿verdad?
Pero entonces ahora lo importante es que para cumplir esa gran comisión tenemos que partir de la premisa que ya les mencioné. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, con la llenura del Espíritu Santo. Sin ello definitivamente no vamos a hacer nada. Eh, lo que inicialmente va a suceder es que me voy a cansar. Si yo no me lleno del poder de Dios, me canso. Y si me canso, me aburro. Si me aburro, pues lo que hago ni lo disfruto y me parece completamente, definitivamente que eso es tedioso, que no es lo que yo quiero hacer. Entonces, pero lo contrario, si me lleno del Espíritu Santo, que fue lo que precisamente leímos ahorita en Hechos 1:8, que el Señor les dijo, no se vayan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, para cumplir la gran comisión, pues primero eh, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo logramos? Pues buscando la intimidad con Dios, orando, ya, leyendo su palabra. Eso Él nos dice, escudriñen las Escrituras, leámosla no como por salir del paso, sino como que alguna persona que últimamente pues le gusta esta cuestión del judaísmo, de los que llaman judaizantes, dice, la diferencia contigo es que cuando yo leo la Biblia, la palabra, yo me meto y me transporto a la palabra. Hermano, ¿y quién te digo que yo no hago lo mismo? Cuando yo leo la palabra, por decir algo, si estamos leyendo aquí San Mateo capítulo 28, pues tengo que también transportarme a ese lugar, eh, eh, sentir cómo se vivía ese momento, cómo el escritor bíblico está describiendo todo eso. Y por ejemplo, si este capítulo, el 27, que está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo, imaginar cómo fue eso, ver el dolor tan tremendo que él tuvo, como cuando allá en el capítulo 27, versículo 46, cuando él dice, el Señor Jesucristo dice, Elí, Elí, lama sabactini, está diciendo con tanta angustia, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este, que yo tengo que meterme en eso, definitivamente, meterme en la palabra y que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Solo así, pues tengo intimidad con el Señor. Número 2, para tener una posibilidad de cumplir efectivamente la gran comisión, yo tengo que ser ejemplo, mi amado. Le cuento que yo no puedo predicarle a una persona que sea cumplidora de lo que el Señor nos manda si él no ve en mi ejemplo. Por tomar un caso, yo lo estoy visitando, de pronto esta persona llegó al grupo familiar, allí recibe palabra, lo invitamos a que venga al templo y esa persona llega puntual y me ve llegando tarde. Me vio que yo llegué después de la alabanza. ¿Qué es eso? Me ve que de pronto cuando estoy en el templo, en vez de estar pendiente de la predicación de la palabra, de las alabanzas, o cualquier, estoy conversando ahí con la persona que tengo al lado. Hombre, ¿qué ejemplo soy para él? Seré un mal ejemplo. Si ve que precisamente las alabanzas, por decir algo, yo estoy mirando para todos lados, distraído, usted se va a pensar, pero bueno, cuando estoy precisamente como dice la palabra, ¿cierto? La palabra en sí, el verbo, es decir, el vocablo, alabanza, si yo estoy alabando a Dios, tengo que estar metido eh, en el río de Dios, como dice ya en Apocalipsis, ¿verdad? El río de Dios, tengo que meterme en él para conectar, como dice la palabra, el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero si yo estoy distraído, eso va a irradiar sobre las personas, sobre los discípulos. Entonces, yo tengo que, para hacer una buena comisión, cumplir efectivamente esa comisión, primero decíamos que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, tengo que ser ejemplo, mi amado hermano. El Señor Jesucristo, vemos en el mismo Evangelio cómo Él eh,
después de tener una enseñanza con muchas personas, terminó la enseñanza, eh, mandó a los discípulos, váyase al otro lado en la barca. Él se queda atendiendo a la gente. Uno ve que, por ejemplo, termina un servicio y la gente quiere hablar con el pastor, uno espera que el otro hable y toda esta cuestión. Imagínense cómo sería con el Señor Jesucristo, que terminó la enseñanza y era mucha gente la que estaba allí, pero además él terminó de atenderlo. Muy seguramente vinieron muchos. Señor, mi hijo está enfermo, ore por él. El Señor oraba. Quiero que alguna cosa, o tantas personas que estaban allí necesitadas, pues, y él dice la palabra que él terminó de atenderlos. Luego de eso, es decir, de todo el trabajo que hizo de atender a toda esta gente, ya era de noche y él subió al cerro aquí a orar, mi amado hermano. Y después vino y se le acercó a los discípulos. Y uno encuentra al Señor Jesucristo cuando se les perdía a los discípulos en la madrugada. ¿Dónde lo encontraban? Orando. Entonces, uno tiene que ser ejemplo en eso también para las personas a quien está discipulando. Si yo quiero hacer bien la gran comisión, mi amado hermano, el discípulo que yo estoy guiando tiene que ver en mí un ejemplo de persona que realmente sigue al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Alguien puede decir, pero es que yo no veo que mi líder, por decirlo de alguna manera, es que yo no veo que mi líder viene a la vigilia, por decir algo. Entonces, si él no vigila, pues yo tampoco. Bueno, es que es cierto que uno tiene que dar el mejor ejemplo a las personas, pero aun cuando no dé mi líder inmediato no dé algunos tipos de cosas que uno pretenda que él haga, eso no puede quitarme a mí del norte que tiene que ser el Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que imitar al Señor Jesús para ser buen ejemplo para las demás personas. De lo contrario, pues seré un mal ejemplo y no tengo de pronto cómo impactar a esa persona. Primero, con la llenura del Espíritu Santo. Segundo, siendo un buen ejemplo. Tercero, importantísimo, mis amados hermanos, no, no desmayar. Aquí es importante la persistencia. En Lucas capítulo 18, el Señor le dijo, dice la palabra, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algunas versiones dice y no darse por vencido. La persistencia, Dios quiere que nosotros seamos persistentes, que no desmayemos, que estemos ahí continuamente. Es cierto que uno se cansa, sí, es cierto. Sí, claro, normal. A veces uno se llena de tantas cosas por hacer y se cansa, sí, es cierto. Pero si yo quiero ser un buen discípulo de Dios, discipular a otra persona, para cumplir esa gran comisión que es hacer discípulos, no podemos desmayar, mi amado hermano. Así que la invitación del Señor Jesucristo para nosotros hoy es, mire, quiero cumplir la gran comisión, que es un mandato que el Señor nos dio. Que de pronto uno puede decir, pues que yo no quiero hacer a mi hermano, eso es un mandato. Así que nos toca, te toca a ti y me toca a mí. Así que quiero cumplir la gran comisión. Tengamos presente que al Señor Jesús le fue dado todo potestad. Así que nada se le puede oponer. Que hayan dificultades, sí, claro que sí, pero contamos con el apoyo del mejor, del Señor Jesucristo. Y Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Que nos toca ir a todos los lugares, no hay lugar que no sea vedado. Y que tenemos que enseñarle a las personas que vamos a discipular que guarden todo lo que el Señor mandó que guardar. Ojo, no ritos, no cosas, hay situaciones que sí se deben tener en cuenta, pero el Señor Jesucristo no mandó a que, por ejemplo, tenga determinado corte de cabello. No, eso el Señor no mandó. Tenemos que ser muy aterrizados a lo que el Señor nos manda. No inventar más allá de lo que eso hacían los judíos.
por eso inventaron tanta cuestión. Pero el Señor nos mandó que sigamos una vida de santidad, fuera, que lo sigamos a Él. Y recordemos cómo hacerlo. Primero, estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, tenemos que ser buen ejemplo. Y tercero, mis amados hermanos, no desmayen, no se rindan. Es la única forma como podemos hacer cumplir esa gran comisión que el Señor nos mandó. Mis amados, no es una opción, no es una posibilidad como cristiano hacerlo o no hacerlo. No, es un mandato. El Señor dice, por tanto, id y haced discípulos. Es en forma imperativa. Por tanto, vaya. No es que si quieren, no, vaya y haga discípulos. Así que como es un mandato y viene de parte de Dios, viene del cielo, es un mandato que viene del cielo, nos toca hacerlo. Solamente equipémonos de lo que el Señor quiere que hagamos y seguramente vamos a ser efectivos al cumplir con lo que el Señor nos manda. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos y amigos que nos ven, para que el Señor nos ayude a hacer correctamente y de manera eficiente esa gran comisión que Él nos mandó. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, te bendigo, Dios eterno, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, y por tu palabra, Señor, porque tú nos mandas que hagamos esa comisión, Señor, correctamente, eficientemente. No es una posibilidad de hacerlo, Señor, sino un mandato, porque hay muchas personas perdiendo, Señor, muchas personas se acercan a unas festividades donde hay tanta perversión, Señor, que algunos las disfrazan como una situación cultural, pero sabemos que detrás de eso viene tanta perversión, tanta maldad, tanta perdición, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos para que seamos eficientes, efectivos en hacer discípulos para ti, Señor, discípulos que te sigan, que sean llenos de tu Santo Espíritu, Señor, que realmente, Señor, sean edificados por tu palabra, Señor, que quieran seguirte a ti, Señor. Y Padre, que nosotros podamos ser ejemplo para ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, también a que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, Señor, para que podamos llegar con la palabra justa a las personas, Señor, con esa palabra que sea un bálsamo para ellos, Señor, que edifique su vida, Señor, pero que también les confronte, Señor, si viven en pecado, bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Dios les guarde. No olviden, Cristo viene pronto. Bendiciones.